teníamos paros de Fenatrano. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dio unas declaraciones muy interesantes que debemos ver punto por punto. Por ejemplo, él dijo que el gobierno no les tolerará a los empresarios guagüeros alteraciones del orden público ni acciones que impidan la libre circulación, porque esas acciones vulneran la Constitución. Aplausos para el secretario administrativo de la presidencia. El gobierno no permite que se vulnere la Constitución. Es decir, que ya decidieron poner jueces independientes para comenzar en el Consejo de la Magistratura. Es decir, que sí, porque la Constitución garantiza la independencia de los tres poderes. Deben haber llamado a Camacho urgente, a Radamés Camacho, para decirle o presenta la declaración jurada de patrimonio o no entre a la Cámara de Diputados. Es decir, lo que dice el ministro administrativo de la presidencia sobre los guagüeros, que los guagüeros son un fastidio para la población también. Aquí estamos entre dos fuegos, ¿verdad? Los guagüeros y el gobierno. Entonces, el razonamiento, la justificación para hacerles una advertencia es que el gobierno no va a permitir que se viole la Constitución. Camacho, no vaya hoy a la Cámara, que no te van a dejar entrar mientras tú no presentes la declaración jurada de patrimonio. Entonces, dijo Peralta textualmente, pero tenemos el corte de Peralta por ahí, ¿verdad? Sí, vamos. Sí, váyanlo buscando y me avisan cuando lo tengan para que lo pongamos. Está. Pero Lidia es una fenómena. Adelante. Sería una mala irresponsabilidad del gobierno quitar esto para satisfacer demandas que son coyunturales. De todos modos, nosotros llamamos al sector transporte a seguir el diálogo, que es lo que corresponde. Porque como vuelvo y repito, permítame decirle, no vamos a permitir la alteración del orden público. Bueno, él dijo también que eso no sale en ese corte. No vamos a permitir, textualmente dijo, lo que no vamos a permitir es que determinados sectores del transporte recurran al chantaje siguiendo lineamientos políticos y alteren el orden público. Es deber del gobierno garantizar los servicios públicos en el país. Bueno, eso es bastante novedoso, ese pronunciamiento. ¿Por qué? Porque los guagüeros que siguen los lineamientos del PLD, él parece que se refiere a los que siguen al PRM, porque Juan Ubiere, ¿verdad? Pero los que siguen al PLD han cometido crímenes de sangre y lo que han hecho es buscarle un bajadero para sacarlo de la justicia. A pesar de un expediente muy bien instrumentado, con todas las pruebas, pusieron unas jueces ahí, que no sé si las ascenderán ahora, a decir que no, que esa prueba no es válida por esto, por aquello, que argumentos flojos todos, porque con esas pruebas no quedaba más que condenar a esos transportistas que son del PLD. El PRM tiene los suyos también, Blas Peralta está preso y todo el mundo sabe por qué. Entonces, hablando a propósito de guaguas y de violaciones a la ley y de crímenes, ojalá que en lugar de garantizar el imperio de la ley no le busquen un bajadero al exdirector de la OMSA, porque se están haciendo muchas maromas para buscarle un bajadero a ese señor que es el presidente del partido, nada menos que en Santo Domingo Oeste. Entonces, otro aspecto de las declaraciones de José Ramón Peralta es que él dice que la ley de hidrocarburos no puede ser modificada por el momento
porque los recursos económicos que genera, dice él, que están comprometidos en el presupuesto para cubrir necesidades de la población en ámbitos fundamentales como la salud y la educación. Vamos a ver ese argumento. Los combustibles tienen unos impuestos súper excesivos. Hemos dado el dato de que en promedio en Estados Unidos tienen un 11% de impuestos y aquí tienen un 40 y pico largo. 45. 45%. Sí, en Estados Unidos 11%, aquí 45%. Es decir, 4 veces aquí los impuestos que lo que pagan los contribuyentes estadounidenses, que tienen mucho mayor nivel de vida y pueden pagar. Entonces, él dice que si se baja eso, lo que van a sufrir son la salud y la educación. Él no dice que van a votar a 34 inspectores, a 34 subdirectores de INEPRE para dejar nada más a 2 de los 36 que hay. Él no dice que van a despedir a los 50 asesores del canciller. Él no dice que van a despedir a 45 de los 47 vicecónsules en Nueva York para dejar solamente a los 2 que reconoce el Departamento de Estado y votar a los otros 45 que cobran en dólares y además cobran aquí porque están aquí, viven aquí, la gran mayoría. No, eso no se puede bajar a lo que hay que bajarle a la educación y a la salud. Es decir, ante el argumento contundente, real, justo, de que los combustibles tienen demasiado impuesto, 4 veces más que en Estados Unidos, entonces, pero si lo bajamos, entonces hay que quitarle a la salud y a la educación. ¿Y por qué no a la botella? ¿Y por qué no ponerle freno al robo? Eso no se puede. Claro, es el argumento más fácil de utilizar, es el que se ha usado durante las últimas 2 semanas desde que comenzaron las protestas y las paralizaciones, que además afectan directamente a la gente que menos recursos tiene, que no tiene un transporte privado, precisamente porque en este país es difícil ganar un salario justo para poder sobrevivir y vivir. Entonces, cuando el gobierno dominicano dice, no es que cada vez que se quiere tocar ese impuesto, no se pueden tocar esos impuestos porque es salud y educación, parecería que hay que olvidarse de todo lo demás. En adición a eso, y con relación a la modificación de la ley de hidrocarburos, el gobierno tiene un mensaje contradictorio en las últimas 2 semanas. Por un lado, hablan de diálogo y por el otro dicen, pero esa ley no se puede tocar. Entonces, ¿para qué se van a sentar? ¿Qué van a dialogar? O sea, si ustedes dicen que están dispuestos a hablar sobre el tema, de entrada no puede aparecer el ministro administrativo de la presidencia, el ministro de Hacienda y el de Economía, Planificación y Desarrollo poniendo de relajo al de Industria y Comercio, porque eso es lo que parece. Mientras el de Industria y Comercio recibe a los transportistas, después de un diálogo con Montalvo, ministro de la presidencia, porque ese diálogo empieza en el Palacio Nacional, con Gustavo Montalvo a la cabeza, el ministro de la presidencia, mandan al diálogo a revisar la ley de hidrocarburos, pero hay otros 3 ministros que dicen que eso no se puede mover y no se puede tocar. Entonces, ¿en qué es que está el gobierno? Poniendo a uno de relajo. Por otro lado, está el acceso que se tiene a esa discusión. ¿Quiénes pueden discutir? Solo los transportistas. Ese diálogo no se ha abierto con ningún otro sector, solo los transportistas. Mientras tanto, quienes siguen pagando las consecuencias de ese aumento son los pasajeros a los que le están cobrando el pasaje más caro, porque se lo están cobrando más caro, pese a las advertencias del Intran, los que tuvieron que enfrentar ayer la paralización del transporte de Juan Uvieres, que por cierto se tiraron a la calle. Vamos a ver, lo último fue ya el momento en el que la gente entonces hastiada bloqueó la calle, limitó el libre tránsito de los que sí andaban en su propio vehículo y se armó el despelote justo frente a este canal. Pero esa gente es la que tiene que pagar los alimentos más caros también, porque en la medida en que suben los precios de los combustibles, usted recibe los alimentos más caros. Los productores te traen cada uno de esos vegetales que vienen de Constanza, te lo cobran con un precio más alto. Todo eso lo paga el ciudadano, entonces el ciudadano paga un % más alto como impuesto en los combustibles y a la vez tiene que asumir la cadena que eso genera. Entonces estamos en un círculo que es incluso ser tonto, ser un ciudadano dominicano,
pagar 3 y 4 veces lo mismo, o sea, usted se lo cobran en los impuestos. No, para ser ciudadano dominicano hay que ser buena gente con P. Claro. Y lo último que pasó es esto de ayer. Esto de ayer, o sea, al final la gente harta durante 2 horas esperando un transporte, bloqueó la calle, cosa que no podemos justificar porque es inaceptable, incluso pusieron su vida en peligro, la policía intervino, comenzó a caerle atrás y a darle macanazo a los pasajeros que se habían metido en el medio, y eso te dice que en este momento no hay tanto control como se quiere decir. En este momento, el gobierno, como siempre ha sido, no tiene control del sistema de transporte porque está en manos de empresas privadas que tienen la concesión de las líneas y los autobuses del gobierno no son suficientes. Pero no es la concesión. Bueno, tienen los... nadie les concede las rutas las toman ellos a tiro y a machetazo. No, Uchi, tienen unos permisos. Lo tienen y el gobierno pero se esos los... permisos lo que hacen es refrendar lo que ellos se han cogido en la calle. Bueno, pero se los admiten. Ah, claro. Claro, se los admiten y tienen un papelito por el que pagan 2 pesos y ellos revenden ese permiso a cada uno de los carritos de concho. Ajá. Multiplicado por cuantas veces usted quiera, porque también el que tiene la ruta, el dueño de la ruta, se hace millonario así es, permitiéndole a un carro o a un autobús que entre esa ruta. Entonces aquí lo que tenemos es el real desorden, no solamente con el sistema de transporte, sino también con otros temas, pero en el caso del transporte ni el gobierno tiene la solución en las manos porque no tiene autobuses públicos suficientes, no ha podido garantizar esto, no ha podido organizar el tema con los transportistas, que parte de su protesta es porque no se quieren someter al orden, se tienen que organizar para que haya autobuses en buenas condiciones, que los pasajeros no vayan de pie, o que solo vayan de pie de forma organizada y una cantidad específica, y nadie quiere orden. Entonces aquí, en este momento, la situación no está como pintaba hace 2 o 3 meses. El gobierno dice que no va a dialogar bajo esas condiciones, pero tiene un diálogo abierto en industria y comercio. ¿A quién le creemos? Exacto. Bueno, la verdad es que el gobierno no controla. De hecho, aquí, este y los anteriores gobiernos tiemblan ante las empresas monopólicas del transporte, tiemblan y se le arrodillan. Eso que tú viste diciendo al ministro administrativo, todo eso es de los dientes para afuera. Tiemblan, se arrodillan y le conceden lo que le dé la gana, porque los transportistas tienen un gran poder. Tienen guaguas y camiones que son muy importantes en las campañas electorales. De ahí sale su poder. Y lo usan, y lo saben usar, para su beneficio propio, por supuesto. Entonces, eso es así. Mira, otro tema, que ayer teníamos tantas cosas que se nos quedó. Pero quiero mostrarle, agregar algo más. A propósito de la situación de inestabilidad que hay en el país, porque sé que vamos a cambiar drásticamente de tema. Sí. Ayer un conjunto de organizaciones sindicales hizo una manifestación frente a la torre empresarial pidiendo aumento salarial, revisión de los salarios que tienen los trabajadores, precisamente por lo que acabamos de decir. El poder adquisitivo del dominicano se ha ido reduciendo. Y en las últimas semanas esas manifestaciones, no solamente la del tema del transporte, sino que si la de las amas de casa, el tema de la energía eléctrica, gente protestando por las condiciones de sus calles, a eso se suma el tema de los sindicatos, porque la gente no tiene con qué comer ni con qué vivir. Es muy bueno hablar de millones de personas sacadas de la pobreza, porque las estadísticas internacionales te dicen que ya no viven con $1 al día. Pero, señor, con 10,000 pesos al mes es difícil vivir en un país tan costoso como la República Dominicana. Vamos a ver lo que dijeron los representantes de algunos de los sindicatos más grandes de nuestro país cuando se plantaron ayer frente a la asociación, al edificio empresarial, donde están las diferentes organizaciones, porque están reclamando incluso el derecho a la libre asociación,
el derecho a discutir un aumento salarial en este momento y no esperar al año que viene, dicen, porque no dan más. Vamos a escucharles. Se promueve mucho el trabajo subcontratado y se está promoviendo de los empresarios una reclasificación de las empresas para tratar de excluir del pago del mínimo mayor a muchas de las empresas que actualmente están pagándolo. En las clínicas privadas de este país no permiten la libertad sindical. Las enfermeras y el personal de salud de la clínica privada se les impide que ejerza ese derecho. Bueno, ellos además entregaron una carta, no fueron recibidos por los representantes del CONEP, donde mostraban una lista de empresas conocidas que impiden que los trabajadores se organicen y se agrupen. Ese derecho a la libertad sindical en este país se viola todos los días en las empresas privadas. Tienen toda la razón en esos pronunciamientos. Claro, y es lo que impide que se puedan reivindicar una serie de derechos. Y en este país hay que pasarse 2 años discutiendo un aumento salarial en el sector privado para que terminen aumentando 1,000 pesos. Un aumento de un 5%, un aumento de un 7%, eso es lo que se logra aquí. Entonces, el panorama está cambiando en estos días. Estamos viendo una situación distinta y hemos hablado varias veces de lo que significaría un estallido social en la República Dominicana. Hasta ahora, la famosa estabilidad económica que ha exhibido la República Dominicana le ha dado garantías al Estado de estar tranquilo y al gobierno del presidente Danilo Medina. Pero en este momento estamos viendo que hay sectores que están reclamando una mejor forma de vida y parece que la situación no es tan agradable como se pinta en las estadísticas gubernamentales. Sí, la olla del endeudamiento ya se llenó de agua y cada gota que caiga se derrama. Es decir, aquí se está jugando con fuego.